Gracias por esta presentación y sobre todo por esta invitación a este museo tan querido y donde he aprendido tantas cosas, ¿no? Desde que era muy joven, y al que siempre me gusta volver, ¿no? Tengo que decir en primer lugar que cuando me llamaron para decirme que me habían emparejado con Goya, de repente sentí un escalofrío bastante intenso, ¿no? Porque bueno, son interlocutores que uno tiene desde la infancia, ¿no? Que te han hecho ser quien eres, en los que muchas veces has dejado de pensar. Y el compromiso de venir aquí a hablar no tanto de Goya, porque no me voy a atrever a hablar de Goya, sino de mi relación con él, pues me ha hecho primero volver a esta obra que adquirió el museo, que es la que me han decidido colocar temporalmente con Los Disparates, y alrededor de eso releer algunas cosas que tenían que ver y remirar algunas cosas que tenían que ver con lo que puedo pensar está vinculado con mi relación con Goya. Porque, vamos, yo no voy a hablar de Goya, se ha hablado mucho y de distancias muy distintas, ¿no? He querido traer tres citas, una del gran dibujante El Roto, que seguro conocéis por sus heterónimos y sus caricaturas y sus chistes, que tiene una riqueza y una complejidad y una implicación tremenda. Cuando él decía que en cierto modo lo más intenso, lo más complejo de Goya está justamente en los disparates, porque lo que emerge en Goya es lo que después se descubrirá como el inconsciente, ¿no? Con la importancia que eso tendrá en la historia del arte, porque supone también la emergencia explícita dentro de las obras de la oscuridad, del sujeto, del deseo y de todas las partes más que no encajan del todo en los principios, culturales y en las simbologías habituales, ¿no? Una segunda cita es de un historiador, Wynne Williams, que en su momento me enseñó mucho de Goya, un librito que se llama Goya y la Revolución Imposible, y al que recurrí, y ese es otro recuerdo que me ha venido pensando en lo que podía decir hoy, que unos años antes de hacer esta obra que nos ha traído aquí hoy, que es una gran nariz de payaso con escala casi de casco, ¿no? O de fantasma, o de Casper, ¿no? Que formaba parte de una exposición que hice en San Sebastián titulada Nas, nariz, ¿no? Pero también es San, al revés, y que estaba vinculada en relación a las narices de payaso, ¿no? Y a la payasada de un país donde se mataban, se ha matado por banderas y por ideas, ¿no? Y esa intensidad de vivir en un País Vasco complejo y duro, en unas décadas muy problemáticas, me ha traído también el recuerdo de que justo cuando estaba unos pocos años de preparar esta exposición, está muy vinculada con las sensaciones, con las experiencias del País Vasco. Tuve la ocasión de dar un ciclo de conferencias en el Instituto de Estética de Madrid en el año 91 y 92, 5 conferencias tituladas genéricamente Ética, Herética o Herejía y Poética. Ética, Herética, Eurética. Las 5 conferencias eran reflexiones monográficas, una de ellas sobre Leonardo da Vinci, otra sobre Goya, otra sobre Malevich, otra sobre Oteiza y otra sobre Joseph Beuys. 5 conferencias que no he conseguido encontrar mirando los archivos, pero tenía algunas ideas muy vívidas y, en cierto modo, eso me ha recordado la implicación que yo he tenido, porque, como decía el compositor Erik Satie, él decía, bueno, he medido a Beethoven, he medido a Mozart, he medido a Bach, ¿no? Que entendía que un compositor tiene que medir a sus interlocutores porque los interlocutores te hacen ser. Son aquellos con los que entablas una conversación que es siempre constituyente de ti. Entonces, esas referencias tienen que ver con lo que
Lo que me ha hecho el compromiso de venir aquí hoy es intentar ver de qué modo las familias de obras que tienen que ver con la que estaba aquí expuesta, algo tenían que ver con Goya, o estaban de alguna manera resonantes de una interlocución con él, y el mismo modo de eso me ha obligado también a no solo a mirar las familias explícitamente vinculadas con esta obra, de la cual hoy he traído esta otra, que seguramente también es todavía más goyesca, con esta especie de corona de narices empecinadas, en una especie que se titulaba además Inspiración, Expiración, Conspiración, toda esa especie como de cúmulos que desde luego a mí me resuenan mucho con Goya, ¿no? Entonces, al mismo tiempo también he recordado, y que se lo decía cuando hablé por primera vez con José Luis Merino, que yo tenía una carpeta de decenas de collages en los años los 90 y pocos, que les titulaba collages, que eran como pensamientos gráficos, pensamientos rápidos, tomando imágenes ya producidas por otros, fotografías de revistas, cosas, etcétera, para pensar, ¿no? Era un mecanismo muy rápido de pensamiento. Y nunca se han expuesto. Entonces, no decía, voy a hablar de mi vínculo, pero no tanto de Goya, ¿no? Para situarme, he querido primero traer este dibujo, que como veis es una superposición de varios dibujos, del cuaderno italiano. El viaje de Goya a Italia fue fundamental, porque fue el encuentro con grandes maestros de la antigüedad, que de alguna manera dieron un pozo fundamental, ¿no? He querido traer este en concreto porque es un mascarón de fuente superpuesto a otro dibujo, ¿no? Y un dibujo que además tiene que ver con Aníbal victorioso, que se convertiría después en el cuadro que ven ustedes a la derecha, ¿no? Entonces, ese Aníbal victorioso mirando por primera vez a Italia, me parecía que era también algo muy propio del inicio de la formación de un artista, ¿no? El inicio de una formación de un artista. Entonces, hay muchas complejidades y pequeños guiños iconográficos en todos estos dibujos del cuaderno italiano que me parece que son destacables, porque también estos cuadernos son pensamientos rápidos, encuentros fortuitos en una ciudad que como Roma ha estado tan llena de pasado y está tan llena de pasado que es difícil que no te atrapen. Entonces, en ese quedar atrapado por los maestros, por las tradiciones, por las presencias vívidas en la arquitectura, en la escultura, por las calles, todo eso forma parte de una complejidad y de una riqueza que está contenida en todo el trabajo de Goya. Goya, también se ha dicho, acaba, lo ha mencionado José Luis, pesimista, ¿no? Y realmente esto que pertenece a Los Caprichos es una obra de una de sus estampas más populares, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, que realmente es una paráfrasis de Goya, con toda la crisis que supuso para él la restauración monárquica y la lucha contra la Ilustración y por lo tanto contra la modernidad, auspiciada por las fuerzas más vivas de la España negra. Todo eso supuso para él seguramente un conflicto interno brutal, ¿no? Entonces, el sueño de la razón produce monstruos, como digo, es una paráfrasis de Goya sobre un pensamiento que es el opuesto, ¿no? El dormir de la razón produce monstruos. Cuando la razón se duerme salen monstruos. Hay que ser razonables. La idea de la Ilustración como modernidad, que en cierto modo está contestada de una manera radical al darle la vuelta a la frase y decir que es el sueño de la razón el que produce los monstruos. Es una frase ambigua, pero que trata bien de un grado de complejidad que es psíquica y que es social. Este capricho también nos dice algo sobre la complejidad, digamos, de la posición ética. La comparación de estas dos obras, ¿no? Una estampa y un cuadro, ¿no? Una que parece que tiene que ver con el heroísmo del trabajador herido en su trabajo, y otra que tiene que ver con el albañil borracho que se ha emborrachado en pleno trabajo, nos dan cuenta de esta complejidad, de esta línea fina que existe entre la razón y su sueño. Y simplemente quería acabar con estos otros dos estampas posteriores que son de las últimas series.
La primera, la de la izquierda, es una estampa terrible, cuyo lema dice nada, ello dirá, que para muchos autores es también la quintaesencia de ese pesimismo, de esa oscuridad, que algo tiene que ver también con sus crisis nerviosas, ¿no? Que hasta hace poco se pensaba que tenían que ver con la sífilis, pero que hoy en día ya estudios médicos han mostrado que tiene más que ver con un síndrome, el síndrome de Cusack, que es una enfermedad inmunológica que provoca todos esos síntomas, ¿no? Cefaleas, dolores terribles, visiones, etc. No era un asunto tanto psicológico, sino más bien de la intensidad producida por el dolor, ¿no? Todo eso tiene que ver, coincide también con esa crisis que es fisiológica, pero que también es una crisis ética, forma parte de esa complejidad que además coincide con las épocas más pródigas en la cantidad de obra realizada, ¿no? Y a la derecha, otra estampa que a mí siempre me ha emocionado y que muchas veces cito en las universidades, ¿no? En un Goya ya anciano diciendo aún aprendo. Todo lo contrario del pesimismo, ¿no? Ese aún aprendo de un Goya anciano y dolorido, ¿no? Me parece que es un canto importantísimo, no solo para los artistas, sino también para cualquier persona. Este es el resumen con el que quería empezar para plantear esta cuestión, ¿no? En mi relación con Goya seguramente tiene que ver con mi relación con el mundo, en el sentido justamente de que su conflicto es también el nuestro, el de cada uno de nosotros, porque por mucho que esté cambiando el mundo, nos encontramos casi siempre con el mismo tipo de conflictos, ¿no? Seguimos en guerras, seguimos en un conflicto que tiene que ver primero con tus propias divisiones internas. Y hace tiempo ya acuñé el término dividuo, que me parece que es mucho más exacto que el de individuo, porque somos divisos, ¿no? Estamos divididos, fracturados internamente por un montón de conflictos, de humores y de afectos y de pulsiones, ¿no? Todas esas complejidades e implejidades tienen que ver con la instancia dividida en la que consistimos como sujetos. Pero por otra parte también somos divididos en tanto en cuanto solo somos en relación con los demás. Y nuestra relación con los demás siempre es conflictiva. Es decir, he mencionado a través de Roto que en cierto modo en Goya aparece de una manera contumaz las oscuridades del inconsciente, ¿no? De acuerdo a Freud, la cultura es una especie de contrato por el cual cambiamos parte de nuestra libertad a cambio de una cierta sensación de comprensión y de convivencia con los demás. Pero ese contrato, dice Freud, nunca es perfecto, porque hay cosas que no encajan. Y esas cosas que no encajan porque no son del todo solubles en las convenciones culturales, son la materia de los sueños, la materia de los delirios, la materia finalmente también de las formas de arte y las transformaciones. Esa complejidad, que es una complejidad no solo subjetiva, sino también social, está asociada también a nuestra dificultad para estar plenamente integrados con los demás. Entonces, me parece que Goya es muy explícito este conflicto, que es un conflicto social. Para Goya el pueblo era fundamental, y de ahí también toda la lógica popular que aparece en sus obras. Pero también el pueblo en Goya es una chusma insoportable, indecente, bestia, bárbara, desastrosa. Hay que tener en cuenta aquí que desastres, caprichos y disparates tienen un sujeto, y el sujeto no es Goya. No son los caprichos de Goya, son los caprichos de la turba. No son los desastres de sus guerras internas, son los desastres de lo social. Son las convenciones sociales, las hipocresías sexuales, todo ese mundo que es muy explícito y que es muy moderno en Goya, porque Goya lo hace explícito, no porque nadie lo haya vivido antes. Entonces, esta duplicidad en Goya tiene que ver, nos introduce directamente en los disparates, ¿no? Claro, es divertido porque la palabra disparate tiene que ver con una raíz indoeuropea a la que pertenece también parir, ¿no? El disparo y el disparir, ¿no?
como algo que tiene que ver con una eclosión de todo lo más inesperado, lo que escapa, por lo tanto, por completo a la razón, a la lógica, al lenguaje. Los disparates son precisamente ese punto donde se dispersan, y la dispersión es una manera creadora en la que la vida misma se desarrolla, prolifera en las formas más imprevistas. Así que volviendo a esta obra, forma parte de esas sensaciones asociadas a estos conflictos que son personales y también son sociales. La nariz de payaso estaba asociada en esta serie indudablemente a los payasos, ¿no? Pero también a los pasamontañas. Las obras estaban colocadas de tal manera que se podía reconocer perfectamente unos ojos en los agujeros de la nariz, un cráneo en la forma convexa de la nariz. Y todo eso formaba parte de este desarrollo de algo vinculado con un disparate, ¿no? Seguramente la obra más tremenda que pertenece a la colección de Museo Artium de aquella serie es esta, ¿no? Es una nariz de bronce, tamaño real, pero fundida en bronce y expuesta a 900 grados. De tal manera que está justo a la temperatura, con un propano ardiendo, a la temperatura que el bronce adquiere ese rojo cereza que conocen bien también los fundidores, ¿no? Es un rojo intensísimo, más fuerte que cualquier luz y siniestro, ¿no? O sea, lo que se veía, las fotografías siempre están quemadas porque es muy difícil fotografiar esta obra, ¿no? Porque lo que se veía era un fuego de interior dentro de esa nariz que también era un pasamontañas, tanto de terrorista como de torturador, qué sé yo. No era nada genérico, no había una identificación de una parte, había una identificación de la imposibilidad de tolerar. De ahí también este gráfico que veis a la izquierda, que estaba en la contraportada del catálogo, que es un dibujo donde aparece toda la graduación desde el terciario al cuaternario, donde los cráneos se han convertido en narices de payaso, ¿no? Expiración, inspiración, conspiración, ¿no? Narices por narices, conspirando, respirando, ensimismados en su propio contubernio interno. Como veis, aquí no aparecen relaciones explícitas con disparates ni con Goya, pero de alguna manera creo que algo tenía que ver con esa crisis goyesca, y digo crisis goyesca porque no solo la vivía Goya, sino que Goya la hace explícita porque es una crisis social, ¿no? Profundamente social. Me parece que tenía que ver algo con estas obras, ¿no? Como este par inmóvil que resuena también a un título teiziano, ¿no? El título de esa escultura, que lo que Oteiza pensaba que la escultura pasaba a ser energía y se ponía en movimiento porque solo tenía 2 puntos de apoyo, por lo tanto tendía a girar, ¿no? Con 2 semicírculos girados, ¿no? Aquí el par inmóvil son 2 narices que no saben movilizarse precisamente porque están ensimismadas en la confrontación. Al mismo tiempo, o esta otra, ¿no? KKK, que suena también al Ku Klux Klan, ¿no? Pero esta es Luis XIV, Carbono 14 y el K, que es esa figura egipcia que tiene que ver con el otro yo, que es del cual soy yo. Mi cuerpo real es una representación de mi K ideal. Budujaya, ¿no? Los títulos tenían que ver siempre con toda esta terribilidad de la fiesta, de la violencia como fiesta y de la fiesta como violencia. Fraternidad, sistema vigesimal tenía que ver con el sistema de numeración que yo sepa tienen pocas culturas, ¿no? En concreto la cultura vasca. Y aquí aparecía también la resonancia a un payaso que en mi infancia estaba muy presente, ¿no? Charlie Rivel, con su grito y con su nariz puesta exactamente en vertical. Es la forma en la que yo imaginé que podía referirme justamente a la cabeza, al cráneo, a través de la nariz. Ese isomorfismo, cambiando la posición, me permitía todo este juego de cruces, y desde luego ahí sí estaba presente Charlie Rivel, aparece también en el catálogo, ¿no?
Y, por supuesto, estas narices que son como el origen mismo de es el feto, un feto humano y un feto de cerdo, porque hasta cierto nivel son exactamente iguales, ¿no? Somos sobre todo narices. Y la figura del arlequín. El arlequín con toda la comedia del arte, que es un juego de personas, es decir, de personajes, de máscaras, donde cada uno representa una cierta juego también social, ¿no? Arlequín es un tramposo, juguetón, capaz de todo. Lo que veis a la izquierda es una de las páginas de este catálogo. Y aparece también pues, este grabado fantástico del grabador Paul Weber y también la referencia al gran vidrio de Duchamp, ¿no? O este dibujo de Philip Caston que aparece en la imagen izquierda superior. Todo esto estaba metido en esta coctelera junto a este cuadro que veis a la izquierda superpuesto al esquema del funcionamiento del gran vidrio de Duchamp, que es un cuadro de Pietro Longhi, que toma como motivo un rinoceronte que fue famoso, era una pop star, el primer rinoceronte que viajó a Europa. Durero lo representó en una estampa, y eso que no lo vio, lo dibujó a partir de descripciones. También hay unos cuantos pintores que se hicieron eco de la importancia que tuvo este rinoceronte. Me interesaba esta cuadro de Pietro Longhi porque vemos el pobre rinoceronte convertido en una máquina de comer y cagar, ¿no? En la parte, el cuadro está totalmente dividido, igual que el gran vidrio, y el cuidador tiene el cuerno que está cortado aquí, en la mano, este cuerno. Entonces el cuerno y la nariz de payaso, junto con todo lo demás, se iban articulando, ¿no? Entonces todo este universo estaba presente en muchas de las obras que estaba produciendo junto con estas narices de payaso. Junto a estas otras obras tremendas asociadas a lo que llamaba la educación sentimental. Fotografías de bebés con pasamontañas. Veis aquí que hay también una cierta negrura, ¿no? Y está asociada a cosas que van pasando en los colegios. Esta mirada, digamos, goyesca o disparatada de obras mías tampoco ha respetado fechas. Esta obra es muy posterior, pero incluso los moldes de las narices son los mismos que estaba utilizando para la exposición de 1998. Por tanto, el tiempo aquí no importa, importa más bien esta lógica de resonancias y de ecos que me parecía que era lo que me permitía hablar de esa relación más o menos subterránea con Goya. Entonces, estos son narices, son coronas paradójicas todas ellas, ¿no? O en este caso un objeto muy de estampa negra, ¿no? Es un tablero de ajedrez que tiene más reyes que casillas. Y me parecía que era también una mirada bastante terrible de lo desastroso de lo social. Reyes y reinas, quiero decir, ¿eh? O esta corona también, una corona colmiguilla para mirar al loco. A estas resonancias también me parecía que debían estar presentes esta otra serie de los dividuos que he mencionado antes. Los dividuos realmente están diseñados primero desde moldes hechos a cráneos humanos reales, pero después el molde se convierte en positivo, un molde de silicona blanda, flexible, al que yo le he dado la vuelta convirtiendo lo cóncavo en convexo y lo convexo en cóncavo. De tal manera que lo que tengo es en el interior el exterior del cráneo y en el exterior el interior de la cabeza, ¿no? Es como si estuviésemos viéndolo desde el interior. A su vez eran fundiciones en bronce, pulidas en el exterior, que es el interior, como si fuesen espejos que te deforman, como en las ferias. Entonces, cuando uno se encuentra con ellas, se está viendo desde su interior, el interior, al otro lado del cráneo exterior. Algunos de ellos, como veis aquí, tenían también narices en ese interior
cóncavo. Y aquí, como lo veis aquí, es un dibujo, es una reproducción de un dibujo de Durero, que Durero hizo intentando, como si fuese un escáner o una resonancia magnética, haciendo cortes en el cuerpo y superponiéndolos. Entonces, lo que veis aquí son esta especie de figura aparentemente craneal. Lo que vemos es el perfil de los pies, el perfil de los tobillos, el perfil de las rodillas, el perfil de las caderas, el perfil del etcétera, ¿no? Esa superposición de repente se convertía en otra cosa, en Durero. Esta serie, como todas, demasiado prolífico seguramente, como todas es muy larga, hay un montón de cosas hechas vinculadas con estos individuos, ¿no? La doble sonrisa del capitalismo. Cuando hice esa reversión para convertir el estéril en lo cóncavo en convexo, a su vez, en muchos de esos casos, lo que hacía también era coger diente por diente e invertirlo, ¿no? Espejos deformes colgados a la altura de un español medio. Como veis aquí, los dientes están puestos de tal manera que de nuevo podemos ver de qué modo ese exterior es el interior de la boca. Es un mundo al revés. Algunos de estos cráneos habían convertido el exterior del cráneo en una concavidad tan grande que se cierra sobre sí mismo. Y en estas esculturas tenían mirilla para ver ese cráneo desde su exterior, que era interior. Aquí se ve el proceso, una fotografía del proceso. Este mascarón también se convirtió en un momento determinado en una campana que sonaba, una especie de carillón que solo con la fuerza del viento empezaba a sonar, ¿no? Con distintos tipos de objetos, de percutores, ¿no? Formaron parte de una exposición titulada Repercusiones, que tenía que ver con esa doble resonancia, ¿no? Causas y consecuencias por una parte y sonoridad. Entonces, como en el caso que veis aquí, es un cráneo de un feto humano como percutor en el interior de una nariz de payaso. Otra familia que me parecía que tenía que traer aquí hoy para pensar a través de Goya eran esta serie de moldes de besos, utilizando procedimientos de odontólogo o de mecánico dentista, y yo conseguí sacar moldes a personas besándose. De tal manera que, de nuevo, lo que tenemos es la forma interior del hueco en el beso. Algunos besos de tornillo, otros muy castos, pero siempre tenían que ver con esa lógica. Formas muy monstruosas, difícilmente identificables, salvo quizá algún detalle que pudiera resonar al negativo de unos dientes o de la lengua. Estaban fundidos en plata o en resinas de las que se utilizan para reconstruir encías, como esta. Figuras monstruosas, pero también muy orgánicas, ¿no? Casi como si fuesen flores. Bien. Todo un mundo de vísceras, ¿no? Como en esta construcción arquitectónica, donde las manillas, son órganos del cuerpo. Esto provenía de una reflexión arquitectónica, ¿no? Los arquitectos saben que, en principio, la única parte arquitectónica que se toca son las manillas. Entonces, las manillas, cada una de las manillas estaba colocada a la altura de la víscera que representaba. Y también quería traer aquí esta obra sonora titulada Mimo, que también me recordó a Goya, que es una instalación sonora cambiante en función de los movimientos de los espectadores por la sala, donde iban sonando distintas pistas de sonido
tomadas de lo que se utiliza en la radio para los públicos falsos, ¿no? De todo tipo de clasificación de sonidos de audiencia, desde el aplauso, el abucheo, el oh de ternura y todo lo demás, ¿no? Es toda una representación de cientos de pistas sonoras de un público virtual. Todo eso empezaba a sonar en distintas combinaciones en función de la coincidencia azarosa de cómo te estabas moviendo por la sala. Os voy a poner un pequeño fragmento, ¿no? Ay, no sé si tenemos... Si te pillaba bien, bien, ¿no? Pero como te abucheara no era tan sencillo. Bueno. Entonces, todo esto, estas familias son muy explícitas con respecto a mis relaciones vinculadas con la obra que tenéis aquí, ¿no? Pero además hay toda una familia, como decía, de una carpeta de dibujos y de colas que yo asociaba a mis propios reflexiones de los disparates, ¿no? No sobre los disparates de Goya, sino sobre los disparates de mi mundo. Así que en esta serie de colas también era un momento en el que yo estaba saliendo de unos trabajos muy de carácter geométrico, vinculados con una tradición de abstracción o de sublimación material, ¿no? Así que muchos de estos primeros disparates y caprichos que yo llamaba geomatrías o geomatrias están asociados a reconstrucciones soterradas de composiciones o de configuraciones plásticas asociadas a la tradición abstracta, ¿no? Por ejemplo, aquí son, digamos, directamente asociadas a Mondrian. De nuevo, para ver esta cadencia de autores o interlocutores, ¿no? En Mondrian las masas de color están siempre flotando en el espacio blanco, pero pegadas a los bordes. Estadísticamente esto funciona así, ¿no? Además, es muy importante en Mondrian cómo se las arreglaba para dejar constancia de lo que sucedía en los cantos de sus cuadros. De manera que esas manchas se pegaban al borde, pero muy pocas veces sobresalían, pero otras veces sí. Por lo tanto, la atención al canto del cuadro convertía esos cuadros en objetos, más allá del cubismo, objetos físicos, no una abstracción inmaterial. Estas geomatrias tenían que ver con reflexiones de este tipo, ¿no? Asociadas a la carnosidad de los signos, ¿no? Entonces se poblaban de elementos simultáneamente decorativos, pero como de nuevo ornamentales y abstractos, que estaban asociados también a una búsqueda gráfica de los étimos, ¿no? Para mí las palabras siempre han sido una cosa también muy física, muy material, ¿no? La gente que me conoce o ha leído mis textos o me ha oído sabe que yo estoy continuamente malversando las palabras, ¿no? Las corto, las pego, las parto con la misma falta de contemplación que puedo hacer con el barro o con la madera o cualquier otro material o con cualquier objeto, ¿no? Entonces, esa falta de consideración, desde mi punto de vista, es un auténtico respeto, porque no hay nada más irrespetuoso que un exceso de respeto. Por ejemplo, imaginaos con la persona que amas, ¿no? Si no la tocas, difícilmente podrás respetarla, ¿no? Entonces, el afecto también se demuestra por el modo en el que tú respetas la posibilidad de que las palabras puedan encontrar un lugar nuevo en la vida. Entonces, estos, lo que llamaba genétimos, eran intentos de comprensión de las complejidades inherentes, las oscuridades que aparecían dentro de las palabras, ¿no? Asociada también a nuevo esa especie de incisiva mezcla de elementos disparatados, donde se hacía patente todo ese mundo de una doxa paradójica, una doxa y una paradoxa asociada a los valores sociales y a las convenciones. En algunos incluso había referencias explícitas a Goya, ¿no? Dentro de estos caprichos y disparates aparecían también estos avistamientos que tenían que ver con el lugar del observador,
respecto a las cosas, ¿no? Esto se transformó después en lo que llamaban las restauraciones. Me fascinaban los trabajos de restauración cuando de repente los restauradores se encuentran que debajo de una imagen hay otra y se hace una cala, se deja ver algo que puede tener más interés que lo tapa, ¿no? En ese juego yo también evocaba esta imagen oculta mediante la que yo pensaba que tapar era una manera de desvelar. Y en ese juego aparecían estos collages, ¿no? No voy a aburriros, pero hay otro tipo de comentarios sobre distintos asuntos aquí, ¿no? Algunos vinculados con la historia del arte, ¿no? Y otros con otras cosas vinculadas con la naturaleza o con la sociedad. Entonces, en algunos de ellos, como veis, hay superpuestos estos esquemas etimológicos que me permitían entender claves del origen de las palabras, ¿no? Y eso, pues en muchos casos, me ha llevado a comprender cosas solo a partir de las palabras. Por ejemplo, el encuentro con el origen de una familia etimológica que me permitió comprender toda la tradición monumental simplemente al darse cuenta de que éxtasis, estatus, estatua, estación, estatismo tienen la misma raíz, que tiene que ver con una posición erguida, alta, extática, en el doble sentido de quieta y placentera. Solo con esa palabra me permitía establecer una lógica de continuidad en toda la tradición monumental. Y todo esto surge de estos esquemas gráficos muy de pensamientos disparatados en todos los sentidos de la palabra. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, no me voy a extender, porque si no, no quiero aburriros, ¿no? Entonces, todo este compromiso de venir aquí hoy también me ha hecho remirar muchas obras desde la perspectiva disparatada, ¿no? Esto es una obra de 1980, las primeras experiencias en el espacio social, ¿no? Porque me fui a la playa de la Concha con un sello de caucho a identificar a las personas, porque eran los sitios donde más carne se veía, ¿no? Cuanto más piel se veía, y con una identificación que es similar a la que se pone a la carne en las carnicerías, ¿no? Persona de calidad superior. Esto también me he querido traerlo porque es os hice un regalo una vez a Oteiza, que era una de estas esculturitas que se vendían del levantador de peso, con la piedra cúbica, pero lo que hice fue vaciar la piedra cúbica para hacer una de sus cajas metafísicas, ¿no? Y además le corté la base. La Oteiza se mondaba porque decía, fíjate, no puede con mi vacío, ¿no? Se cae del peso del vacío. Todos estos collages y dibujos de aquella época de los caprichos y los disparates, en muy poco tiempo se convirtieron en 1991 en todo el trabajo que hice cuando me fui a Roma para indagar sobre la relación entre la iconografía y la demografía. Eso me hizo repasar toda la historia de las diosas en la antigüedad, las diosas femeninas y la feminidad, la representación de la feminidad, la presentación de las mujeres a lo largo de toda la historia, y eso pues me llevó a distintos lugares, empezando por un libro que tiene el mismo título de esta serie, ¿no? Entonces, estas superposiciones locas, como en el palimpsesto que hemos visto al principio, pues eran ensayos para intentar comprender algo. No eran tanto representaciones, ¿no? Sino más bien, como digo, ensayos para intentar mirar, para intentar ver cosas, ¿no? Y en esta familia estaban orientados hacia esa indagación sobre esa relación entre iconografía y demografía, que me hizo, por otra parte, ser invitado, la publicación de ese libro, ser invitado de repente a contextos de estudios de género y de feminismo.
Estuve rondando unos años por distintos congresos nacionales e internacionales para hablar de esta cuestión, demográfica asociada al lugar de la mujer, para intentar comprender desde una relectura del Neolítico y del Paleolítico el origen mismo de la discriminación, del sexismo, el origen. Y todo esto se lo debo a estos collages tan aparentemente frívolos y locos que me permitieron, como digo, ensayar e indagar en estas relaciones extrañas. Todas estas son las pequeñas figuritas que son de nuevo collages tridimensionales, donde aparecía un recorrido de toda la iconografía femenina en distintas culturas, ¿no? La escala me la estaban dando, son muy pequeñitas todas estas figuras, me la daban la escala real de las Venus estatopígeas del Paleolítico Superior. Lo que en ese libro planteé es otro delirio disparatado, que encajaba, sin embargo, con los datos que se estaban indagando en la paleoantropología de la época, ¿no? De ese paso del último Paleolítico y el inicio del Neolítico. Y que me hicieron especular sobre la posibilidad de que los primeros dispositivos intrauterinos fuesen esas figuritas, ¿no? Sería muy largo, pero tiene un cierto sentido, y de luego los arqueólogos con los que conviví en Roma en ese momento me decían que encajaba con los datos, pero que no se atrevían a decirlo. Esa escala de los dispositivos intrauterinos y de las Venus paleolíticas daban la clave antropométrica para todas estas series, ¿no? Al que aparecían todas las estructuras de poder y de sociedad que estaban asociados a las diosas y a las figuras femeninas, ¿no? Las diosas que eran simultáneamente de la tierra, de la fecundidad, también eran del territorio y también eran de la guerra. Y no hay que retroceder mucho para ver a los obispos bendiciendo a los ejércitos antes de la batalla para matar a quien no comulga con tus ideas, ¿no? Todo esto formaba parte de estas familias, ¿no? Y también otras series de obras como estas máquinas tragaperras, totalmente disparatadas, en las que uno podía jugar gratuitamente, pero lo que salía no eran combinaciones de frutas, ¿no? En función de la máquina que encontrabas, te podían aparecer proposiciones filosóficas, todas ellas con sentido, o bien, como veis aquí, en la máquina titulada Estiludio, distintos estilos artísticos habidos y por haber, ¿no? Utilizando de nuevo una estructura lingüística muy sencilla, ¿no? Prefijo, sufijo, o bien... Entonces, todas estas máquinas, todas ellas tenían que ver con todos estos juegos, ¿no? La máquina de la derecha es una máquina vinculada con conceptos psicoanalíticos, en cambio la Panteodicea era una máquina religiosa. El Estiludio venía muy bien a los críticos de arte porque les permitía también orientarse en la historia de los estilos, ¿no? Esta venía muy bien cuando uno quería trascender para tener experiencias místicas. O esta otra, y Neptuno, que era una máquina de habilidad porque como un fontana estaba lleno de agujeros, ¿no? Y uno tenía que sortear los agujeros. Cada uno de ellos estaba identificada con una virtud, y tenía que ir sorteándonos para no caer en las virtudes. Y esta es otra obra que también he querido porque forma parte de la colección del museo, que también formaba parte de esa familia de los recreativos, ¿no? Porque para mí era toda una reflexión justamente sobre la relación que el espectador tiene con una obra, asociada a la relación que un jugador tiene con su máquina, de la relación que el ciudadano tiene con el Estado, con lo social.
Estaba demostrado, sigue estando demostrado, que las personas que gastan el dinero en esas máquinas se gastan en dinero que no tienen y se proliferan más, al menos cuando hice aquella serie, proliferaban mucho más en las zonas de un bajo nivel económico, mucho más que en las zonas chic de una ciudad. Es decir, se jugaba para perder, porque eso confirmaba tu posición. Esas relaciones tan complejas, vinculadas con el dolor y con el placer, estaban introducidas en estas máquinas, ¿no? Entonces, luego, cuando compraba estas máquinas, no tenía ni idea de qué iba a hacer con ellas. Las compraba de desguace, tuve que estudiar bastante para intentar manipularlas sin perder lo que me había costado, ¿no? Hacerlas, ¿no? Comprarlas, ¿no? Y cuando compré esta máquina, que era una máquina esa de coger ositos, primero fui, digamos, desnudándola como todo, ¿no? Y de repente me apareció esa resonancia del gran vídeo de Duchamp, ¿no? La máquina consistía en una piscina que estaba aquí, que era una piscina de mercurio. Uno tenía que meter la moneda aquí para empezar a jugar, la máquina te devuelve la moneda y lo único que ves es el funcionamiento del mecanismo, que te permite manejar, pero para poder manejarlo tienes que agacharte, porque los mandos, como veis aquí, están muy cerca del suelo, de tal manera que para jugar con esta máquina te tienes que agachar. Cuando te agachas, tu altura del punto de vista queda justamente a la altura del espejo. Y lo único que ves es justamente cómo esta mano que tenía que coger, lo único que hace es arañar ese espejo, digamos, alquímico, mercurial, que era un espejo en el que nunca te podías reflejar, porque está colocado de tal manera que nunca puedes estar suficientemente metido en la máquina como para verte. Todos estos juegos tenían que ver con estas lógicas, como digo, sociales y personales, ¿no? Bueno, esta serie también tenía que ver con estas paradojas, ¿no? Utilicé la técnica de los autoestereogramas, que es esas imágenes que uno solo puede ver en 3 dimensiones si se vuelve bizco a la hora de mirarlo, ¿no? Entonces ya no se trataba ni siquiera de que uno pudiese entender la pintura, ¿no? Sino que pudiese ver la pintura, si era capaz de descentrar su mirada. Y además lo que aparecía en estas imágenes, cuando las miras, yo todavía aquí lo puedo ver, ¿no? Lo que aparecían eran eslóganes publicitarios, ¿no? Muy paradójicos, por ejemplo, sé espontáneo. La nariz de payaso apareció también en esta obra, dentro de una exposición que hice en Colo Michelena, en San Sebastián, titulada Interpasividad, que era una contestación a lo que socialmente ya estaba en boca de todos, ¿no? Era una escenificación de la democracia, de la participación ciudadana, bautizada como interactividad. Las obras interactivas, todo suponía que había una participación real en la relación con las cosas, ¿no? También aquí me parecía que había una paradoja profunda, ¿no? Así que con el epígrafe interpasividad quería referirme justamente a esto, ¿no? Lo que se comparte cada vez más es la pasividad, y compartir la pasividad no es una manera de interacción, sino justamente de estabilizar la imposibilidad de la interacción. Dentro de esa exposición había distintos elementos y en concreto este era una sala completamente pintada de negro, que se inauguró limpia. Dentro de la sala pintada de negro había cuadros también pintados de negro, había una urna de votaciones también pintada de negro, y era una gran pizarra multidimensional que se inauguró el día de la inauguración. Había allí 2 bailarines, mis coreógrafos de cabecera, con los que trabajé una coreografía titulada Midas Tango, el tango de Midas. El tango tiene que ver con lo tangible, ¿no? Y era una obra que consistía en que cada uno de ellos tenía, en ese momento todavía no había MP3s, pero sí había Walkmans, ¿no? Eran unas casetes enormes donde se metía y la gente podía ir por la calle con los auriculares, ¿no? Cada uno de los 2 bailarines llevaba uno de estos casetes, ¿no? Colgados.
y tenían voluntad la coreografía que preparamos quería expresar la voluntad de bailar juntos, pero cada uno de ellos oía una música distinta. La coreografía la planteamos como un juego en el que ella empezaba oyendo un lento vals de Mantovani y él una música rota de Paul Slansky, un compositor norteamericano, ¿no? Dada la circunstancia, la coreografía la planteamos primero utilizando cuestiones de danza contemporánea y, por otra parte, el vals más gélido que se ha inventado, que es el vals que se baila en los concursos internacionales de baile acrobático, ¿no? El tango acrobático en el que los bailarines bailan así y se mueven como si fuesen auténticos muñecos, ¿no? Una cosa terriblemente artificiosa, ¿no? Ten en cuenta que el tango tenía que ver con el tacto y había una especie de alergia, ¿no? en este tipo de tangos. Entonces, con esa lógica, iban vestidos como de etiqueta, él con un smoking y ella con un traje negro también, pero llevaban los dos narices de payaso doradas, ¿no? En esa coreografía, que cada uno empieza a oír una música distinta, hay un momento en el que están oyendo la misma música. Pero justamente a partir de ese momento que en la coreografía coincidía con una especie de beso de las dos narices, de repente ella solo oía la música de él y él solo oía la música de ella, con lo cual volvían a no ser capaces de bailar juntos aunque querían. Este era el tango de Midas. Y bueno, no os voy a aburrir con estos naipes, que son una cosa muy española, que definí utilizando signos de identificación que para cualquier conocedor de los naipes, tanto franceses como españoles, son perfectamente identificables, ¿no? Pero lo que hice fue asociar los palos de la baraja francesa y la baraja española a los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis lacaniano. El significante amo, vinculado con los oros, el saber asociado a las copas, el sujeto dividido, es el dividuo asociado a las espadas, y los bastos asociados al objeto A en el psicoanálisis lacaniano, vinculado con el goce. A partir de eso generé toda una estructura de contenidos donde aparecían también arcanos mayores del tarot. De nuevo, también para cualquier conocedor del tarot eran perfectamente identificables, pero cambié todas las estructuras iconográficas. Por ejemplo, el arcano 15, que es el del diablo, lo identifiqué claramente con la estupidez, la ansiedad, el miedo. Los amantes en el tarot clásico eran la decisión. Y la iconografía era el campo magnético positivo y negativo de un imán. Y así todo, ¿no? Que cada carta tenía que ver con una identificación reconocible asociada a estos contenidos, y también en la baraja francesa y española, cada número dentro de estos 4 palos estaba asociado a un estado de conciencia. De tal manera que uno se podía jugar. De hecho, hice una versión en juego de ordenador para leerse las cartas uno mismo con estas cartas, ¿no? Con lo cual, cuando uno cogía 4 cartas y estaba jugando al póker, por ejemplo, de repente tenía una combinación que estaba vinculada con estados de ánimo, con situaciones psíquicas. Y algo le pasaba del mismo modo que algo le pasaba al que jugaba con las máquinas tragaperras y cuando se enfrentaba a cuestiones religiosas o filosóficas. Bueno, otra colaboración con Jon Munduate y Blanca Calvo. Gimnesis. Fue una invitación a la participación a la Bienal Internacional del Deporte en el Arte, y me imaginé una nueva coreografía con ellos, ¿no? Volví a hacer un ámbito con tela de camuflaje militar, tela que comienza justamente cuando comienza una cosa importante para el arte, que es el impresionismo, ¿no? Y lo que comparte el impresionismo con el camuflaje es que ambos quieren destruir la relación entre la figura y el fondo. Entonces, con esa clave utilicé la música que Satie había dedicado al deporte. Las titulaba además composiciones sport, ¿no?
Hay una pequeña composición sobre el tenis, etcétera, distintas composiciones de Satie sobre los deportes, entremezclados con sonidos de rana y también con música gamelán indonesia. Y en concreto con una música que estaba asociada a una danza de las ranas. De nuevo aquí les fabriqué de nuevo una estela, un tutú de camuflaje con corpiño de camuflaje y un frac de camuflaje para que se viesen lo menos posible. Y trabajamos en la coreografía entremezclando, por una parte, esas danzas balinesas, en concreto una danza de la rana, donde la posición básica era así, ¿no? En Indonesia, ¿no? Y con esa y utilizar además el tipo de ejercicios de precalentamiento que como bailarines contemporáneos hacían antes de salir a bailar. Entonces me parecía que lo único que no tenía cabida en el paraíso es justamente la necesidad. Entonces me parecía que la desnudez tenía que ver justamente con la indiscernibilidad entre la figura y el fondo. En todos los relatos mitológicos y de una manera específica en la mitología cristiana, la desnudez surge de repente cuando se les echa del paraíso, ¿no? Antes no estaban desnudos, o sí, ¿no? Desde luego no estaban vestidos. Y ahí viene bien el inglés cuando diferencia entre nude y naked, ¿no? Entre desnudo y desnudado, ¿no? Entonces, esa duplicidad estaba también implícita en esta danza, en la que comenzaban con los ojos cerrados, bailando, de tal manera que tenían con un hilo invisible conectados sus dedos uno con otro, en esa posición de la rana. Bailando con los ojos cerrados, tenían que ir moviéndose, sintiendo dónde estaba el otro en función de la tensión del hilo. Había un momento en que ya los hilos se rompían, pero la danza continuaba. Otro disparate son estos relojes de sol. El primero lo hice para una intervención que se quedó estable en el Museo Arqueológico de Zamora, una intervención en una exposición temporal, pero después se quedó allí. Era una talla en piedra con un reloj cualitativo. En Indonesia también aprendí lo que eran los relojes, mejor dicho, los calendarios cualitativos. Los calendarios que utilizaban en Indonesia no te decían en qué momento estás, sino de qué tipo de momento se trata, para qué es conveniente ese momento. Y eso me pareció fascinante, ¿no? Entonces, lo que hice con estos relojes es hacer relojes que marcaban simultáneamente la hora del sol. Estaban hechos con todos los estudios de la inclinación a la que tenía que tener el estilo, que es justamente la varilla que hace sombra, para que cuando uno viese el reloj supiese qué hora es realmente con nuestro calendario, ¿no? con nuestro sistema. Pero al mismo tiempo había una doble espiral, una espiral dextrógira que se conectaba con una espiral levógira. Uno giraba hacia afuera y otro giraba hacia adentro, pero se conectaban en el centro, que es el punto de donde salía el gnomón o el estilo. De tal manera entonces que esas líneas espirales estaban marcando también eras de la humanidad, identificadas con obras, con objetos de la cultura material, algunos de ellos que formaban parte del Museo Arqueológico y otros no. Pero ¿qué pasaba, no? Que cada vez que amanecía, el reloj cualitativo te estaba marcando el surgimiento de la humanidad. Iba avanzando la historia, pero cuando llegaba el atardecer, volvíamos al principio. Este sistema lo utilicé también para esta intervención temporal en el MACBA en Barcelona, dentro de una exposición vinculada con lo político. Y este reloj, con el mismo sistema y con los cálculos, lo que estaba marcando cada amanecer es de nuevo el inicio de la humanidad, a través de formas políticas muy bárbaras. Pero conforme avanzaba el día, íbamos adquiriendo formas políticas más o menos negociadas y al atardecer llegaba la democracia. Hasta el día siguiente. Bueno, y quiero también acabar con otra obra que forma parte de este museo, ¿no?
La primera versión es justamente del 93, cuando estaba yo con todo este lío de los collages, de las diosas, de la feminidad, de la iconografía demográfica y todo el lío, ¿no? Y me invitaron a participar con una intervención temporal coincidiendo con la presidencia escocesa de la Comunidad Europea. Y se hizo una exposición con intervenciones en todo Edimburgo tituladas La luz de Europa. Me invitaron allí a hacer algo justo en un territorio que había, bueno, me dejaron elegir, pero finalmente elegí un terreno en el que meses después iba a construir la extensión del Museo de Edimburgo. Por lo tanto, era una intervención que iba a quedar eliminada, ¿no? Entonces yo estaba con todo ese lío de las diosas y quise hacer algo con la luz y con las diosas de la luz, ¿no? Eos, Matuta, la diosa Aurora. Todos esos tienen que ver con el maná matutino, ¿no? Que vincula el surgimiento de la luz con el dar a luz y con la prodigalidad de la tierra. Entonces, con todo ese punto yo propuse hacer una intervención con elementos luminarios que eran propios de la ciudad y colocarlos en una especie de jardín de luces. Se hizo, este es uno de los bocetos, se quitó a los pocos meses y poco después Miguel Zugaza me invitó a hacer una intervención en el exterior de este museo, que en el año 98, 99, ¿no? Y yo tenía dos ideas, finalmente elegimos esta, que era volver a hacer una intervención similar con luces, ¿no? Cogí el eje central de la larga calle Henao y dispuse el centro de la calle Henao como el eje de simetría de una intervención donde las luces se dispusieron en la planta de una manera aleatoria, pero repetida, ¿no? No quería añadir, yo que había escrito sobre la problematicidad de la escultura pública, qué sentido de complicidad tiene una escultura pública con los ciudadanos que viven en esa ciudad, ¿no? Y me parecía muy problemático, por lo tanto lo que se me ocurrió es no añadir nada a la ciudad que la ciudad no contuviese ya. Entonces lo primero que hice fue conseguir visitar los almacenes de las luminarias, incluso algunas de ellas desechadas ya por la historia del alumbrado en Bilbao, intentar recuperar al máximo posible luminarias de las que se utilizan en los jardines, de los que se utilizan en las carreteras, de los que se utilizan en las autopistas, ¿no? Lo que iba a ser una intervención temporal, pues finalmente se quedó en permanente, gracias seguramente a la habilidad del director, ¿no? Y para mí es emocionante porque ha aguantado, ¿no? Y ha aguantado de una manera especial de la que fui consciente cuando me dijeron que venían novios a sacarse fotografías y me parece que eso es un éxito de crítica y público, ¿no? Y bueno, ya creo que me he extendido más, tenía muchas más cosas para ver, pero creo que es más que suficiente. Igual si alguien me quiere hacer algún comentario o pregunta, pues estaré abierto a vosotros. Gracias. Como veis, no he hablado de Goya, pero me he referido a él de una manera muy personal, ¿no? Porque ya he dicho que no quería hablar de Goya, sino más bien de mi relación con él. Así que yo me sumo a las dos obras últimas que he puesto de Goya, ¿no? Nada, ello dicen, pero aún aprendo. Muchas gracias.